Nosotros tenemos que saber que somos, como seres humanos, fuimos hechos por nuestro Dios, de un espíritu humano, de un alma y de un cuerpo. Eso estamos conformados de cuerpo, alma y espíritu. Así lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y dice así: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cuerpo, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos por fuera? Eso estamos acostumbrados todas las personas a que nosotros tengamos algo en lo cual podamos ver y palpar. Pero también con respecto al alma, es algo que no nosotros podemos ver tan tangiblemente, pero sí lo podemos entender, porque lloramos, nos alegramos, nos enojamos. Las personas tenemos sentimientos, emociones, tenemos pensamientos, y eso es parte de nuestra alma. Entonces, también podemos nosotros entender y tenemos la capacidad para llegar a entender que tenemos nosotros espíritu, y todos nosotros fuimos creados por el Padre Celestial con un espíritu humano, y ese espíritu humano fue diseñado para que nosotros tuviéramos contacto con nuestro Padre Celestial. Y nuestro espíritu humano anhela y recuerda cuando estábamos delante de Él, dice la palabra de Dios, porque el Padre Celestial es el Padre de los espíritus. Y dice la palabra de Dios que cuando estábamos delante de Él lo alabábamos, danzábamos, nos alegrábamos, adorábamos al Padre. Y nuestro espíritu humano tiene esa necesidad de seguirlo haciendo. Pues por eso que cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos anhelo de seguir escuchando la palabra de Dios. Sentimos la necesidad incluso de leer la palabra de Dios. Tenemos la necesidad también de orar, y nos preguntamos por qué tenemos esa necesidad espiritual. Incluso tenemos la necesidad de que se nos perdonen nuestros pecados, y decimos, bueno, ¿por qué habríamos de obedecer la palabra? ¿Por qué dentro de mí siento que tengo que ser perdonado? Bueno, es porque nuestro espíritu humano reacciona. Tenemos necesidad de ser perdonados por el Padre, y esa es una necesidad que viene de nuestro espíritu humano, no es algo netamente que viene de nuestra alma. Entonces, nosotros debemos saber, amado y amada, que cuando mantenemos una relación así, leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, nosotros empezamos a tener una comunión, una relación con el Padre a través de Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que cuando sucede eso, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, nos vamos haciendo ricos en Cristo Jesús, porque en su reino hay riquezas. Entonces, las riquezas de las que le estoy hablando no son las riquezas que tenemos aquí en la tierra. Generalmente las personas atesoran más lo material, y con esto no quiero decir que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que a veces es más preciado los bienes materiales que el amor de tu cónyuge, que una relación con tus hijos, que regresen a tus brazos, que te obedezcan, que te amen realmente, que te den muestras de amor, que puedas estar con ellos.
el hecho de tener riquezas espirituales es algo que la gente poco va valorando. Y Jesucristo hoy me ha enviado para hablarte de esas riquezas espirituales, principalmente de estar con su Padre, principalmente de mantener una relación con Él. Entonces nosotros vamos hoy a conocer las riquezas que hay en Cristo Jesús, y que nosotros muchas veces no valoramos las riquezas del reino de los cielos. Hoy vamos a conocer sobre esas riquezas. Y en Romanos capítulo 2, en Romanos 24, podemos ver que dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, aquí hay algo muy hermoso. Las riquezas del reino de los cielos, el cual hoy he venido a predicarte, que son la bondad, la tolerancia, la paciencia, esas abundan en Cristo Jesús y nos llevan a un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento de haber desobedecido la palabra de Dios, lo que comúnmente conocemos como pecados. Entonces, yo quiero que usted sepa que Cristo Jesús ha venido a hablarte de esas riquezas, porque se menosprecia muchas veces el estar en una relación con el Padre Celestial, pero Jesucristo hoy viene a hablarte y a exhortarte para que no tomes por menos el estar con su Padre. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el pecado nos separa del Padre, pero Él ha venido a hablarte de que es posible reconciliarse y que las riquezas de su reino es cuando nosotros nos arrepentimos. Una de las tantas riquezas que hay es arrepentirnos para reconciliarnos con su Padre. De eso nos habla Jesucristo. Y esas riquezas vienen llenas de bondad, de tolerancia, de paciencia. En Colosenses capítulo 2, versículo del 2 al 3, también nos habla al respecto. Dice así: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, las riquezas son en Cristo Jesús. Así que hoy Jesucristo viene a hacerte ver que las riquezas que muy pocas personas pueden valorar es estar unidos en amor. Y eso es importante, que nosotros tenemos que aprender a valorarlo, a valorar la comprensión, conocimiento y el conocimiento que viene de parte de Cristo Jesús. Y esos son riquezas, esos son tesoros del reino de los cielos. Y podemos nosotros podemos ser llenos de esas riquezas, de tales riquezas del reino de los cielos que están a nuestro alcance. Simple y sencillamente tenemos que sensibilizar nuestro corazón. Simple y sencillamente tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga a nosotros. No rechazarlo, sino permitir que Él venga a nosotros. Abrirle tu corazón por medio de esta palabra. El Espíritu Santo va a circuncidar tu corazón y va a venir a ti. Y dice la palabra de Dios que entonces mi Padre y yo vendremos a habitar en Él. Es decir, nuestro Señor Jesucristo va a venir a habitar. Uno de los grandes tesoros en el reino de los cielos, como ya le mencioné, es el arrepentirse, porque tienes la oportunidad de que si te arrepientes delante del Padre Celestial a causa de Jesucristo, puedes ser perdonado.
Y fíjense cómo tenemos acceso. En Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 8 nos dice: en Él tenemos redención, refiriéndose a Jesús, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Qué bendición! Entonces, yo quiero mencionarle que el perdón de nuestros pecados son según las riquezas de su gracia. Las riquezas de la gracia en Cristo Jesús. La gracia es un regalo inmerecido. Y tenemos ese regalo inmerecido al alcance en esta noche, si nosotros nos arrepentimos. Hoy se han abierto los cielos para que vengan todos aquellos que desean ser ricos. Los que desean ser ricos en el reino de los cielos son los que van a ser perdonados de sus pecados. Si tú decides que te sea perdonado todos tus pecados de parte del Padre a causa de nuestro Señor Jesucristo, es posible. Puedes recibir el perdón de tus pecados. El que es inmensamente rico, tienes que saber, en el reino de los cielos, es aquel que se le ha perdonado los pecados. El que es inmensamente rico en el reino de los cielos es aquel que se arrepiente, aquel que viene y se arrepiente delante del Padre por causa de Jesucristo, por causa de esta palabra que es Cristo Jesús, y le son perdonados todos los pecados. Porque escrito está en la palabra de Dios: al que prevalezca, es decir, al que permanezca en la palabra de Dios, es decir, en Cristo Jesús. Y a ese se le concederá sentarse en el trono con Jesús, así como él se sentó con su Padre en ese trono. Entonces tú tienes acceso. Hoy se han abierto las puertas del reino de los cielos para que tú tengas acceso. Hoy las riquezas del reino están accesibles para ti. Tienes que saber que Jesús ama al que se ha arrepentido del pecado en el que se encuentre. Y es por eso que hemos venido a llamarte en esta noche. Es por eso que Jesús te está llamando al arrepentimiento. Por eso dijo en su palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, en este versículo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, Jesús te está diciendo: te amo y te amo tanto. Necesito que correspondas a ese amor. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Tiene una característica. El que es muy amado por Cristo Jesús es el que se arrepiente de haber desobedecido la palabra de Dios. Es aquel que se arrepiente. Es aquel que ha sido movido su corazón al arrepentimiento, a cambiar de mentalidad, en ya no volver a hacer lo que estaba haciendo. Él, nuestro Señor Jesucristo, quiere que tú y yo seamos ricos espiritualmente hablando. Y por eso, que te habla de las riquezas espirituales que son para ti. Fíjese que en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 18, dice la versión traducción del lenguaje actual para un mejor entendimiento, dice: te aconsejo que de mí compres oro. Te aconsejo que de mí. Está hablando que a quien debemos comprarle oro es a Jesucristo, el oro espiritual, refinado por fuego, para que te haga rico, y las vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Así que Jesucristo es el Dios que es rico en el reino de los cielos y quiere que tú
tengas acceso a esas riquezas, las riquezas espirituales. Él quiere que tú puedas comprender esa parte. Y por eso te está llamando en esta noche. Jesús está haciendo un llamado a aquellos que pueden entender qué es un pobre en el espíritu. Él está haciendo un llamado para todos los entendidos. Por eso decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquellos los que son pobres espirituales, les habla en esta noche a través de Mateo capítulo 5 versículo del 3 al 4, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aquellos que son pobres espiritualmente, las riquezas en Cristo Jesús te están esperando. Aquellos que no tienen una relación con Cristo Jesús, para ellos es el reino de los cielos si se acercan, si se sensibilizan, si reconocieron a Jesucristo como Señor, porque para ellos es el reino de los cielos. Entonces, la palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 4. También habla para los bienaventurados, que los que lloran, pues ellos serán consolados. También para aquellos que están sufriendo, ellos serán consolados en este reino, en el reino de los cielos. Aquellos que están padeciendo, están sufriendo, aquellos que se sienten que no han sido comprendidos, el Cristo de la gloria ha venido a consolarte, ha venido a llenarte de amor, ha venido a darte la oportunidad. Aquellos que no han sido escuchados, aquellos que no han sido comprendidos, aquellos que han sido rechazados, para ellos ha venido Jesucristo a extender su mano, a decirte: te amo, porque para ti es el reino de los cielos, porque no me conoces, pero este es el momento para conocerme, este es el momento para que yo te llene de mi amor, este es el momento que tú tienes para ser consolado, para que yo te abrace, para que yo te bese con los besos de mi boca. Este es el tiempo que Jesucristo ha traído de misericordia, de consolación. Aquellos que no tienen la oportunidad de ser escuchados, de ser consolados, Jesucristo mismo se ha acercado para consolarte, para bendecirte, para decirte las palabras de amor que necesitas escuchar, porque si tu padre y tu madre te dejaran o te hubieran abandonado, con todo y eso dice el Padre que Él te toma por hijo. Tú no estás solo. El Padre de Jesús viene y te toma por hijo. Y para ser llamado hijo de Dios, dice la palabra de Dios que necesitamos confesar a Jesucristo por Señor y alcanzaremos la estatura de ser llamados hijos de Dios. Así que tú tienes la oportunidad de que Jesús venga a ti, que venga a ti, y con ello viene una paternidad de parte de su Padre. Recibes la bendición de ser llamado hijo de Dios, recibes la bendición de alcanzar misericordia, recibes la bendición de que se te ponga atención, de que te sientes en el regazo de Jesucristo, de que seas abrazado por el Padre Celestial, seas lleno con los besos de su boca, seas abrazado por Él, de que Él corra hacia ti y llore de alegría, de que al fin has vuelto a Él, porque Él te está esperando. Él te ha amado tanto que envió a su Hijo amado Jesucristo para que nadie de los que están aquí se pierdan y todos tengan acceso a Él. Esa bendición ha venido a este lugar. Esa reconciliación con el Padre a través de Jesucristo se ha dado en esta hora para que tú seas bendecido en el nombre de Jesús.
Fíjese qué importante es que tú recibas, porque en Hebreos capítulo 9, versículo 22, te puedo mencionar que es importante que tú sepas que tú tienes acceso a ese perdón. Tú tienes acceso a reconciliarte con el Padre, porque en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice la palabra de Dios que es posible. Y dice así: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces eso quiere decir que antes no había acceso a perdón si no había un sacrificio. Jesucristo muere en la cruz, muere desangrado hasta derramar su última gota y cumple la ley del Padre para que nosotros seamos perdonados. Entonces sin Jesucristo no es posible esas riquezas del reino que yo te hablaba, el de ser perdonado, el de ser consolado, el de ser lleno de misericordia, alcanzar misericordia. El reconciliarte con el Padre no hubiera sido posible si Jesucristo no hubiera obedecido esta ley. Y Él lo ha hecho con mucho gusto. Él lo ha hecho con mucho gusto para que tú y yo podamos tener acceso al amor del Padre, el perdón del Padre, para que tú y yo podamos venir a Él. Así que esta hora es un llamado. En esta hora Jesucristo te hace un llamado para que tú puedas abrazar el perdón que te va a dar el Padre. Puedas abrazar la misericordia, puedas palpar el amor del Padre derramado a través de Jesucristo en esta noche. Y dice la palabra de Dios que en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, escrito está que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que yo vengo a exponerte esa gran bendición. Que tú sepas que el Evangelio de Jesucristo en eso consiste. Si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, es decir, a partir de este momento decidimos que gobierne nuestra vida, tenemos acceso a ser salvos. ¿Cómo? Confesándolo con nuestra boca, con voz audible. Yo te quiero guiar, te quiero ayudar para que eso sea posible, para que las riquezas del reino que hoy te he predicado, algunas de ellas tengas acceso, pero lo más importante es que seas perdonado por el Padre a causa de Jesucristo y tú tengas acceso a ser salvado de las consecuencias del pecado en los que te encuentres a causa de haber confesado a Jesucristo, porque te serán perdonados todos tus pecados, serás llamado hijo de Dios por el mismo Padre. Así que este es el momento donde el reino de los cielos se ha abierto. Solamente cierra tus ojos ahí donde estás y abre tu boca con voz audible. Yo te voy a ir guiando y tú vas repitiendo, razonando la confesión de tu nueva fe en Cristo Jesús. Padre, en esta hora yo te pido perdón. Levanta tu voz y dile: yo te pido perdón por todos mis pecados y confieso a Jesús por mi Señor, por mi gobernador. Yo reconozco, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz
para que en este momento mi Padre y yo seamos reconciliados. Así que yo te pido, Señor Jesús, lávame con tu sangre poderosa, lávame de todos mis pecados, porque yo creo que tú resucitaste al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, hazme tu hijo. Si tú eres dama, dile, hazme tu hija en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta confesión, te tengo excelentes noticias. Has heredado el reino de los cielos. Todos tus pecados de 5 minutos para atrás, todos te han sido perdonados. No importa lo que tú hayas hecho, no importa si tú mataste, si tú hiciste aberraciones, el Padre Celestial, la causa de que tú confesaste a su Hijo por Señor, te han sido perdonados todos tus pecados. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, dice la palabra de Dios, que todos los pecados que hayas cometido y has vuelto a Él, dice, enviará esos pecados al fondo del mar y nunca jamás se acordará de ellos. Es decir, nunca te los echará en cara el Padre Celestial. Así que ese es un motivo de celebración, de alegría, por cuanto te han sido perdonados todos tus pecados, por cuanto has adquirido la riqueza de ser perdonado por el Padre Celestial a causa de Jesucristo. Este es un gran motivo de gozo y tienes que saber que en los cielos hay alegría. Dice la palabra de Dios que los ángeles hacen fiesta por eso. Así que yo te invito en esta hora a glorificar el nombre de Jesucristo. Pero si tú tienes la necesidad de ser escuchado, de ser escuchada, tienes que saber que Jesucristo para eso instituyó ministros. Y te puedes acercar con toda confianza y con gusto te escuchamos, con mucho gusto te ponemos atención. Si tú tienes la necesidad de un consejo conforme a la palabra de Dios, acércate. En este momento nosotros te damos un consejo conforme a la palabra de Dios. Si tú tienes la necesidad de que se ore por ti, acércate. Oramos por ti con todo gusto. De todo corazón lo hacemos. Si tú tienes un familiar, un pariente, un amigo que está tirado en la cama y no se puede levantar y se le ha dado un diagnóstico negativo, tienes que saber que el Cristo de la gloria es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si tú nos te acercas a nosotros con todo gusto y nos das los datos, vamos a donde esté Él y oramos por Él para que sea levantado de esa cama y sea glorificado el nombre de Jesucristo. Es muy importante eso, que tú sepas que el poder de Jesucristo no es un cuento, no es una historia, no es algo que ya pasó, es algo que está presente y en sus seguidores se manifiesta para dar testimonio de que Jesucristo es el Señor. Así que te puedes acercar con toda confianza. Aquí está la pastora, aquí están los hermanos repartiendo folletos donde viene nuestra dirección, nuestros teléfonos, un croquis, cómo llegar, para que te puedas poner en contacto con nosotros y podamos ir a orar por esa persona a donde quiera que esté.
Porque a eso nos ha enviado Jesucristo. A eso nos ha enviado Jesucristo. ¿Para qué? Para que se establezca su reino donde quiera que vayamos. En el nombre poderoso de Jesús. Nosotros somos la Iglesia de Cristo Fuente de Vida y estamos ubicados en Hacienda Sotavento, en el Boulevard Papaloapan, esquina Cosamaloapan. Estamos hasta el 3er piso. Ahí nos encuentras todos los martes y los jueves a las 8 de la noche, los domingos 11.